Educación como necesidad de la vida. El término educación es de uso habitual en la vida cotidiana porque a todos nos afecta de algún modo. Todo el mundo se atrevería a dar una definición de educación, aunque existen diversas maneras de concebirla y más aún de llevarla a cabo. Se da como denominador común la idea de perfeccionamiento vinculada a una visión ideal del hombre y la sociedad. La educación aparece precisamente como posibilitadora de los ideales humanos. Todo ser humano tiene la necesidad inherente de aprender. Desde el nacimiento, el ser se ve envuelto en un mundo desconocido del cual tiene que aprender y adaptarse. John Dewey entendió la educación como la suma total de procesos los cuales una comunidad o grupo social, sea pequeño o grande, transmite sus poderes y sus objetivos adquiridos, a fin de asegurar su propia existencia y su crecimiento continuado. Sostuvo que la única educación verdadera sería aquella que se realiza estimulando la capacidad del niño por las exigencias de las situaciones sociales en que se halla. Por tanto, el propósito de esta educación se fundamenta en los intereses de los propios alumnos. Como consecuencia de ello, se puede afirmar que la educación sería un proceso de vida y no una preparación para la vida posterior. La educación es una necesidad de la vida, puesto que cada uno de los individuos que nace dentro de un grupo social nace inmaduro, indefenso, sin lenguaje y sin creencias. Y lo que convierte al individuo en un ser social y un ser racional es el mero hábito de la educación, pues la educación nos permite adquirir nuevas habilidades y por lo tanto nos permite madurar. Existe un proceso por el cual nosotros no dejamos de existir, no físicamente, pero sí socialmente, en donde nuestras experiencias son comunicadas o transferidas a las siguientes generaciones que nacen inmaduras. Estas experiencias son utilizadas como un medio de conservación para la vida, pues es un proceso de renovación de las creencias, los ideales, las esperanzas y la felicidad. Por lo tanto, el ser humano debe autorrenovarse, pues a consecuencia de no hacerlo, la vida social no podría sobrevivir. Y es por esto que la transmisión de nuestros ideales y nuestras prácticas hace la constante renovación de la fábrica social. Pero esta renovación no es automática, pues para ello necesitamos de la educación. Y podríamos decir que hay muchísimas formas de mejorar la educación, pero ¿qué hay de nuestra parte? ¿Qué hay de nuestra labor? Nosotros debemos comprometernos con la educación y no esperar solamente siempre que se nos diga qué hacer, sino buscar más allá de lo que vemos, pues la educación es un proceso continuo y nunca se deja de aprender. Y sin ella no podríamos transmitir nuestros ideales ni prácticas para lograr una conservación de la vida social, o se hace una autorrenovación. La educación y la comunicación son indispensables, ambos se necesitan mutuamente. La principal tarea que tienen es que la educación le debe de dar entorno mediante la comunicación, ya que tiene como finalidad ayudar a la interacción y a la aplicación de esta dentro del aula, ya que al alumno le va a proporcionar lo que es la cultura y su formación como ciudadano. Un ejemplo podría ser de este proceso es que está vinculado entre docente y alumno, ya que usa el medio comunicativo, el cual usa el diálogo, donde prevalece cierta relación de un papel activo. Esto hace que el alumno tenga un buen desarrollo y lo lleve por medio de procesos de intercambio de palabras. Esto lo ayuda a su desarrollo de personalidad, que lo conlleva de la mano para formar su integridad. Uno de sus principales objetivos es que no necesita insistir en cierta reflexión, sino que buscar estrategias para profundizar temas de importancia
Esta también puede ser con relaciones pedagógicas, ya que uno de sus principales requisitos es afrontar algunos problemas culturales, o también podría ser profundizar sobre algunos problemas que afecten dentro de la escuela, y así previene factores que probablemente lo ayuden a su rezago dentro del aula. Sin embargo, esto no quiere decir que solo ataca problemas culturales, sino que también puede ser que el docente pueda ayudarlo en problemas que tenga externos a la escuela, ya que lo principal que se necesita es que exista cierta comunicación entre maestro y los jóvenes alumnos. Ahora bien, la educación sistemática ocupa un lugar muy importante en la sociedad, ya que esta significa que se debe abordar los objetos y fenómenos en alumnos y en los procesos de enseñanza, como parte de un todo y no de una manera aislada. Solo así lo llevamos a distinguir dentro del amplio proceso educativo que hemos considerado hasta ahora, a un género más sistemático de la educación, el de la tutela directa o escolaridad, ya que en los grupos sociales no desarrollados encontramos muy poca enseñanza y adiestramiento sistemático formal. Pero a medida que la civilización avanza, se amplía la distancia entre las capacidades del joven y las actividades de los adultos. Por ello, sin tal educación sistemática, no es posible transmitir los recursos y adquisiciones de una sociedad compleja. Aquella abre también un camino a un género de experiencia que no sería accesible al joven si le dejaran de adquirir un adiestramiento en asociación espontánea con los demás, puesto que se ha dominado de los libros y los símbolos del conocimiento. Existe pues una marca diferencia entre la educación que cada uno obtiene de vivir con los demás y la educación deliberada del joven. El primer caso es la educación incidental. Esta es natural e importante, pero no expresa la razón de la asociación. La segunda es la educación espontánea, es la que recibe sin quererlo, por medio así, cuando adquirimos conocimientos y habilidades imitando lo que vemos o van surgiendo de manera espontánea. La enseñanza intencional se implementa a través de la organización intencional del ambiente del salón de clases. De aquí que uno de los más graves problemas que la filosofía de la educación ha de abordar es el método de mantener un equilibrio adecuado entre los modos de educación espontáneos y los sistemáticos, los incidentales y los intencionales. La educación es un proceso social que nutre y permite la permanencia de la sociedad a través de la renovación. Por lo tanto, la educación es necesaria para la existencia de la sociedad y la transmisión de los conocimientos. La educación consiste primordialmente en la transmisión mediante la comunicación, a fin de capacitar a los individuos para compartir una vida en común. A medida que la sociedad crece y concibe diferentes formas de pensamiento, se vuelve necesario y fundamental sistematizar el proceso educativo para no caer en la espontaneidad y poder transmitir todos los conocimientos de una sociedad compleja. El tercer semestre, Grupo D de la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 271, agradece la atención prestada.